Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono Ignacio, y a toda la audiencia. Estamos nuevamente en Esto Dice la Iglesia, proponiendo este tema central en la vida de la Iglesia. Empezamos el tiempo de Cuaresma con la ceniza, que va a ser este próximo miércoles. Y de eso vamos a hablar, cómo vamos a enfocar un poco y podemos vivirla para profundizar nuestra fe desde el enfoque bíblico. Para eso le tenemos a un invitado que bueno, ya es también habitué de nuestra casa. Bienvenido al Fray Edgar, ¿verdad, diácono? Así mismo está con nosotros el Fray Edgar Toledo, fraile dominico, doctor en Teología Bíblica y secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Buen día, Fray Baishapa. Buen día, hermano diácono, buen día, Andresa, buen día a toda la audiencia. Ahí me pone interés, apenas putepe. Qué lindo, Fray. Fray, ¿de pico cómo hablar en Aseago? Hacengo guaí. De nacimiento soy obetense, porque mi pueblo se llama Itacurubí, Mauricio José Troche, que está en el límite entre Guairá y Caguazú. Pero soy guaína de cultura y de crianza. Ah, mira, pues, y tu párroco ahí justamente de Troche me dice que siempre suele vernos los domingos. Así es. Así es, entonces un saludo cordial a Pailidio de Troche. De Troche. Fray, para entrar un poco en materia, ¿por qué empezamos este miércoles poniéndonos la ceniza, era? ¿Cuál es el sentido que nos da justamente la palabra de Dios, la Biblia, con este gesto que vamos a tener este miércoles de ceniza? Interesante pregunta, diácono. Todos los años, Cuaresma empieza con este rito. La liturgia es muy rica en ritos, símbolos, imágenes. Entonces, la ceniza, producto, en este caso que será la liturgia, producto de la palma que se bendijo el año pasado, en el Domingo de Ramos, representa el polvo, ceniza, la tierra, la condición humana. Entonces remite inmediatamente, nos hace un eco del Génesis, cuando el texto dice, eres polvo y volverás al polvo. Entonces el Señor que crea también al primer hombre del barro, de la tierra. Entonces esa es la primera mención que tenemos. También indica la fragilidad, la debilidad humana. Por otro lado, en la espiritualidad bíblica, judía, la ceniza aparece muy asociado a los actos, a las prácticas de arrepentimiento, de penitencia. Cuando algún rey, algún personaje bíblico se comete un pecado, un profeta le echa en cara, se arrepiente, se pone saco y ceniza en la cabeza o se sienta en la ceniza como símbolo también de arrepentimiento, de humildad y de reconocer que es nada, que es polvo delante de Dios. Fray, no, justamente en ese sentido, cuando se pone la ceniza hay dos opciones, ¿verdad? Que el sacerdote te dice. Uno de ellos es justamente arrepiéntete y cree en el Evangelio. Me parece tan lindo eso, Fray. Así es la fórmula neotestamentaria, por así decirlo, y es la invitación también que hace Jesús en el Evangelio de Marcos. Al iniciar en el capítulo 1, si nosotros miramos el texto bíblico, vemos que Jesús empieza su ministerio anunciando el reino de Dios está cerca, ha llegado, arrepiéntanse o conviértanse, que son las dos posibilidades de traducción que tenemos del texto griego, y crean en el Evangelio. Entonces esa es la invitación. A mí me gusta más esa fórmula. De hecho, cuando solemos hacer en la parroquia que me toca estar, suelo elegir eso, ¿no? La invitación al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. De hecho, en la práctica, yo suelo pensar, digo, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué primero no se cree para arrepentirse, verdad? Pero la cuestión bíblica es primero uno se arrepiente y luego cree. Pero en realidad es un círculo hermenéutico, ¿verdad? Solo el que cree se da cuenta de que está en pecado, está en falta, se arrepiente de su mala conducta y entonces eso lo lleva a creer más
y a la conversión, por supuesto. Hablando de conversión, Fray, en la primera lectura que vamos a escuchar el miércoles de Joel, ¿verdad? Él nos habla un poco de un signo de rasgarse las vestiduras, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros hoy también pensar, rasguemos el corazón y no las vestiduras, nos dice Joel, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos también imaginarnos qué acción tenemos que hacer en el miércoles de ceniza, pensando en un itinerario que vamos a tener para justamente este proceso de arrepentimiento, este proceso de conversión, este proceso de espera del momento culmen de la resurrección? Muy interesante la pregunta y esas imágenes que utiliza el texto bíblico de Joel, a mí siempre me impresionan mucho, ¿no? Porque ahí el profeta está invitando a una verdadera conversión, a un verdadero arrepentimiento. Hacer penitencia es arrepentirse. Entonces se corre siempre el riesgo, desde la antigüedad y hoy también en nuestra iglesia, en nuestra práctica religiosa cristiana, ¿cuál es el riesgo? En quedarse con lo exterior, la apariencia nomás, ¿verdad? Ya papá, ya mira ceniza, ya monde poná, ya coeducadamente. En la iglesia todos somos buenitos, ¿verdad? Entonces esa es la apariencia. Y lo que invita al profeta Joel y denuncia fuertemente es no a las apariencias, sí, digamos, a la coherencia o a la honestidad de corazón, que aquello que hacemos corresponda con lo que está en el interior del corazón, porque es muy fácil hacer cosas que no coinciden con lo que hay en el corazón o en la mente de uno, ¿no? Entonces, por eso es rasgar no las vestiduras, lo externo, sino realmente que el corazón se sienta arrepentido, reconozca y asuma su condición para poder cambiar. Ani ya apuntar la ceniza, ¿verdad? Exacto, ya apuntar ceniza, Cristiano de Cuaresma, ya ve. Así es, también puedes hacer cristiano de Cuaresma, cristiano de Semana Santa. Entonces yo me haría una pregunta: ¿cómo voy a encarar este año mi Cuaresma? ¿Cómo me voy a preparar? Cuando vaya a la celebración de ceniza, ¿con qué actitud me voy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué quiero? ¿Qué metas me propongo en estos 40 días de preparación? Fray, alguien que justamente se arrepintió y rasgó la vestidura es el rey David, ¿verdad? Se nos propone justamente el Salmo 50. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Fray? Y yo me pregunto, Salmo 50 se atribuye al rey David y es probable que sea así. El rey David es un personaje muy complejo, polémico. En algunos momentos es ejemplar, en otros momentos es totalmente lo contrario, es el ejemplo de lo que no se debe ser. Pero en este punto, digamos, de su pecado, de su traición y asesinato, el contexto existencial vital sería eso. El Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, misericordia. Porque he pecado, porque conoces mi falta, conoces bien mi corazón. Entonces, es un bellísimo salmo que, por ejemplo, en la iglesia se suele rezar todos los viernes en laudes. Ese es el primer salmo de laudes, ¿verdad? Y también ahora en la liturgia es el salmo que se nos invita. Leerlo de forma completa y meditarlo realmente es hermoso porque describe el movimiento de un corazón que apela a la misericordia, que reconoce sus actos, que sabe que es limitado, que sabe que no puede cambiar, pero que confía finalmente en que el Señor va a purificar, va a limpiar como la lana, va a volver blanco su corazón, su vida, ¿verdad? Y por eso el rey David incluso dice: date prisa en socorrerme. En la Biblia también, Fray, los números tienen sentido, significado, y ahora estamos hablando de 40 días. ¿Qué podés comentarnos un poco sobre eso para entender un poco más por qué la Iglesia cada año nos propone hacer esta Cuaresma? Sí, 40 es un número muy simbólico. Entonces, desde el Pentateuco nosotros tenemos, desde el Éxodo, y antes ya en Génesis tenemos, entonces 40 puede significar varias cosas. Uno es un tiempo de preparación, 40 días, 40 años. También es un tiempo de purificación o de prueba. Pensemos en
pueblo de Israel que simbólicamente se dice que pasó 40 años en el desierto. Eso no quiere decir que fueron 40 años exactamente y al día 41 salieron del desierto. No, no es ese el sentido, sino que fue un tiempo largo de preparación, de purificación, de peregrinación para llegar a aquello prometido. Ese para mí es la imagen central aquí, ¿verdad? Por eso lo mismo Jesús también, los evangelios, cuando narran tanto Mateo, Lucas, Marcos, cuando narran el inicio del ministerio de Jesús, también equiparan a Jesús como el nuevo pueblo de Israel o el nuevo profeta que viene, el enviado, el nuevo Elías, incluso si es Lucas, y se va también al desierto 40 días. En el caso de Jesús, también para experimentar las tentaciones, que no son solamente 3, sino que es eso. Y la iglesia nos pone también esos 40 días, que empieza el miércoles de ceniza y termina el miércoles santo. Ahí, si vamos sumando los días, termina ahí, porque el jueves santo empezará el triduo pascual. Así mismo, Efraín. Y bueno, ya que entramos ya en el Evangelio, también Jesús nos propone, en este Evangelio que vamos a compartir el miércoles, ayuno, oración y limosna, dice. Y habla un poco de que, bueno, uno tiene que hacerlo esto en lo secreto, ¿verdad? ¿Cómo poder equilibrar esta vivencia justamente privada con el testimonio público? Y la gente se año y bueno, no te conté y la jala tu pavo. Es lo que solemos escuchar, ¿verdad? ¿Qué nos pide hoy la iglesia también y el Señor, por supuesto, a través de estas lecturas, ¿verdad? Como cristianos. Interesante pregunta, y yo quiero y creo que debemos leer todo el capítulo 6 de Mateo para entender muy bien a qué apela Jesús. Esas 3 prácticas de ayuno, de oración y penitencia, que vamos a desarrollar seguramente en el siguiente bloque, lo importante es aquí lo siguiente. Estas prácticas son judías, de gente piadosa. Los fariseos practicaban mucho, probablemente los saduceos también, y la gente sencilla también, en la medida de lo posible, practicaba, oraba, ayunaba y hacía su limosna. Pero hay que explicar, sobre todo, hay que explicar el sentido de la limosna. Pero eso de lo secreto, la novedad que trae Mateo es que en el fondo no importa tanto lo que se hace, sino por qué se hace aquello que se hace. Porque 2 personas pueden hacer el mismo acto, la misma obra, pero las motivaciones pueden ser diferentes. Y el Jesús de Mateo aquí va a lo profundo del corazón y entonces va directamente a la interioridad, igual que Joel, el profeta Joel. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Y como comunidad, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No importa tanto qué, sino el por qué. Muy bien, Fray. Vamos a un corte y volvemos nuevamente con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Está con nosotros el Fray Edgar Toledo, doctor en Teología Bíblica. Bueno, Fray, estuviste hablando ya de lo que es el ayuno. Es la idea de este día, la oración y la limosna. ¿Puedes seguir explicándonos un poco eso también? Sí, estamos en Mateo capítulo 6, versículos 1 y siguientes, ¿no? Eran 3 prácticas bien conocidas en el mundo judío. Toda la gente, especialmente los fariseos, practicaban mucho. La oración, no hace falta decir en qué consiste orar. También el ayuno, damos por supuesto que se sabe en qué consiste el ayuno, pero quizás lo que menos idea tenemos normalmente es de la limosna. La traducción que tenemos de limosna, que viene del griego elemosine, no significa exactamente lo que nosotros entendemos por limosna hoy en día, porque las palabras en el transcurso histórico como se van degradando, van tomando otros significados, ¿no? Limosna en el sentido bíblico es hacer justicia. Hacer justicia es hacer limosna. Entonces eso está muy conectado con el hombre justo que camina en la presencia del Señor. Y la justicia en la Biblia no es el concepto de derecho romano, de Ulpiano, que es dar a cada uno según lo que le toca en derecho, ¿no? Lo que corresponde, diríamos nosotros, ¿no?
En la Biblia eso no es el concepto de justicia. La justicia de Dios, sobre todo la justicia, es cuando Dios salva, cuando Dios redime, cuando Dios rescata, cuando libera, cuando sana. Sobre todo al pobre, a la viuda y al huérfano, que son los tres personajes que siempre aparecen juntos. Entonces, Dios es justo cuando salva, libera y está del lado del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero. No cuando castiga. El castigo no es justicia divina. Entonces, es importante también repensar eso. Entonces, está conectado. Hacer limosna es hacer justicia. Practicar la justicia es practicar la limosna. En un mundo tan desigual, que ya en la época de Jesús, en el siglo I, dicen los especialistas de la historia social romana que más o menos el 97% de la población era pobre, solo un 3 o 5% era del estrato alto o rico. Entonces la realidad era tremenda. Nosotros en nuestro país también estamos muy mal a nivel de materia social, de pobreza, de marginación también. Eso nos tiene que hacer pensar y cuestionar. Entonces, cuando un judío practica limosna, no es que da unas moneditas que le sobran, sino que lo que intenta es equilibrar esta balanza injusta de la vida, la mala distribución de la riqueza y los bienes. Entonces, cuando uno da algo, da dinero, da comida, da ropa, entonces porque la limosna no es solamente monetaria, sino podemos conectar con Mateo 25, de dar de beber, dar de comer, visitar al enfermo, recibir al extranjero. Entonces, se hace limosna, se hace justicia, se trata de equilibrar un poquito este mundo tan injusto, lo que nos toca hacer y aquello que está más cercano a nosotros, que es en el caso también del prójimo, ¿no? Entonces no se soluciona los problemas del mundo con eso, pero entonces la limosna va a lo profundo. Por eso el texto invita a que no se esté pregonando por ahí como hacían los fariseos. Acá se los llama hipócritas muy fuertemente, que hacían limosna, o sea, eran generosos con la gente, pero lo publicaban para que todo el mundo los aplauda y digan qué buena gente, qué santos que son estos. Por eso podemos decir también que se entiende en este tiempo, no me des limosna, porque desde el lado de que lo que te sobra, michimí y monedita, sino que qué profundo esto de entender como justicia. ¿Cómo podemos nosotros también en esta cuaresma, qué acciones prácticas podríamos también nosotros visualizar desde estas necesidades? Porque yo me estaba imaginando todas las necesidades de salud, educación, familia, ecología, bien común de Ñandé a la iglesia. ¿Cómo podemos pensar en esto también nosotros ahora, Fray? Y más que cómo, yo diría que hay que conectar porque están conectados. La primera lectura de la celebración del miércoles de ceniza, o el primer domingo de Cuaresma incluso creo, es del profeta Isaías, dependiendo del ciclo que toque. Entonces Isaías que dice, el ayuno que agrada al Señor. Y ahí hace una lista de todo lo que estás diciendo. Es soltar, dice, las coyundas o las amarras injustas, liberar, no oprimir, no maltratar, no oprimir al pobre. Entonces, ese es el ayuno que agrada al Señor, no es el ayuno de pasar hambre, rezar un poco para castigar yo mi cuerpo en sentido ascético y ponerme bien delante de Dios para decir qué bueno que soy. Ya en la antigüedad los profetas, como el caso de Isaías, denunciaban esa práctica hipócrita. Lo mismo hace Jesús en el Nuevo Testamento, por eso dice cuando hagas ayuno, que la gente no se entere, sino que solo vos te enteres, porque en el fondo Jesús apela a esto. El ayuno que agrada al Señor está directamente relacionado con la justicia social, con el bien común. No podemos nosotros celebrar la ceniza y todo este tiempo de Cuaresma como cristiano, como político, como gobernante o gente que tiene decisión, tiene la oportunidad y la capacidad de decidir sin cambiar eso, porque entonces de nada sirve lo que se va a hacer. En este miércoles de ceniza también, y claro, después en los siguientes domingos vamos a ir viendo también las tentaciones que ha tenido Jesús, ¿verdad? Y la primera tentación, diríamos, vemos la vulnerabilidad del Señor, ¿verdad? Que sintió hambre, dice, la tentación, y convierte estas piedras en pan.
Las tentaciones. Seguramente vamos a escuchar y vamos a tener la oportunidad, gracias a Dios, de poder encontrar también en internet buenos materiales, buenas reflexiones al respecto, ¿no? Pero a lo que nos toca a nosotros, digamos, mencionaste la primera tentación, pero los evangelios recogen tres, que en realidad no son tres. Tres también es otro número simbólico. Lo que está queriendo decir en realidad que esas tentaciones son permanentes, están siempre, son constantes. Entonces, se menciona los tres más conocidos, ¿no? El hambre, el tema de la fama y el tema del poder. Del poder. Y entonces, la cuestión que yo quiero llamar la atención es que el diablo, el tentador, la figura que se utiliza ahí, recurre a la Sagrada Escritura para poder tentar a Jesús. Y entonces esto es muy llamativo, porque a veces pensamos que la gente que no va a la iglesia, la gente que no es de los nuestros, la gente que no conoce la palabra de Dios, ellos son los que están mal o que andan con el diablo. Pero en realidad, en la iglesia, dentro de la iglesia, hay gente que vive su religiosidad, gente que conoce la palabra de Dios, puede actuar perfectamente como tentadores, porque diablo significa eso, en el fondo, tentador. Y entonces la tentación está en recurrir a Dios como algo mágico, que solucione rápido las cosas. Y en este mundo que todo es rápido, que está en un clic en la palma de la mano, hoy en día la gente no quiere más leer, por ejemplo, una publicación así, que vamos a leer un párrafo interesante, pero si es más largo, pasamos. Si hay muchas fotos, pasamos. Entonces, todo rápido. Y también queremos llevar eso a la vida espiritual con Dios. Entonces, convertir la piedra en pan vendría a ser algo así como soluciones mágicas para el momento, porque Dios tiene que solucionarme todo. Y una espiritualidad así no funciona. Está destinado a fracasar. Pero Fray, en estas escrituras vemos, leemos, escuchamos, compartimos siempre que Jesús vence todas esas tentaciones. ¿Y qué sería para el cristiano, digamos, la herramienta también en forma personal para vencer las tentaciones que permanentemente, de hecho, sentimos, vivimos y nos cuesta a veces superar, prevenir o sobre todo cambiar, mejorar el entorno posterior a eso? ¿Cómo podés también iluminarnos un poco, Fray, en eso? Sí, y creo que tendríamos que hacer una nueva lista de tentaciones. Sería muy interesante que el primer domingo de Cuaresma podamos hacer un ejercicio con el Lectio Divina y decir, bueno, ¿cuáles son mis tentaciones? Exacto. Los evangelios, el ego, por ejemplo. Claro, el ego, por ejemplo, ¿verdad? El querer vivir de aplausos. ¿Quién no quiere? En la iglesia hay gente, por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero también así muy triste y simpática a la vez, tragicómica. En la iglesia hay gente que si no se le aplaude no es feliz. Si no tiene cargo. Y si no tiene cargo, si no tiene poder. Ya puede ser buena gente, puede hacer muchas cosas, pero donde hay aplaudimiento te van a llover. Y por eso yo a veces estoy en contra, y me perdonan los que siempre lo hacen, ¿verdad? De que entró en la iglesia la costumbre en las misas importantes, en todas las misas. Pero al final de la misa agradecer al coro, al monaguillo, a los lectores, a todo el mundo le agradecemos, ¿verdad? Y está bien, hay que ser agradecido, pero me pregunto yo cuál es el sentido profundo. Porque siempre ya enderezará la mitad, entonces si no me agradecen a mí, ya me siento mal. Y entonces es una tentación. Podemos hacer una lista personal de tentaciones, pero también una lista de tentaciones comunitarias, como parroquia, como grupo, como movimiento, en el trabajo, en la empresa, donde estamos, en el colegio, en la universidad. ¿Qué tentaciones tenemos ahí? Vamos a encontrar unas cuantas. ¿Cómo se vence eso? Los evangelios dicen que Jesús lo venció con la palabra de Dios. Entonces es importantísimo que este tiempo de Cuaresma vamos a volver a la palabra, leerla, meditarla, orarla, llevarla a la práctica. Es lo que llamamos lección divina. Una y otra vez recurrir a la palabra de Dios, porque ahí está la fuente para poder vencer. Solos con nuestras fuerzas no vamos a poder. Así es, Fray. Qué importante es todo esto, ¿verdad? El conocimiento que tiene que tener todo cristiano de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y por supuesto una profundización, porque
y Catuico ahí en la área y nada, llevaban tela, somos tentados, pero conociendo la Sagrada Escritura. El Papa, nuestro Papa actual, habla justamente del fundamentalismo, Fray. Y me llega con la tiempo, pero por lo menos, y Catuico explica mi hora de mi simida. Sí, una tentación fuerte en la Iglesia Católica también es el fundamentalismo, es decir, leer los textos bíblicos literalmente al pie de la letra, no teniendo en cuenta el contexto histórico, literario, político, religioso, y pensar como si fuera escrito ayer y lo queremos aplicar automáticamente. Dice así, entonces hay que hacer así. Y cuando una persona te dice, la Biblia dice, Pepe ya es fundamentalista, en potencia o en acto, porque la Biblia no dice. El texto escrito que tenemos son traducciones del hebreo, del arameo y del griego y necesita ser explicada, comentada, estudiada para entender. O sea, no es suficiente que esté escrito algo en la Biblia, necesito que alguien me explique. Bueno, Fray, te agradecemos tu presencia y tus últimas palabras para nuestra audiencia que está expectante. Y muy buen inicio de Cuaresma para todos y la invitación del Señor, que me hago también personal, a hacer este camino con una actitud dispuesto, con un corazón disponible a la conversión. Muy bien, gracias Andresa también, contigo. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.